Amén. Muy buenas tardes, pueblo de Dios, aquellos que nos visitáis esta tarde y de los cuales nos permitís entrar en vuestros hogares, en vuestros trabajos. Quiero saludar de manera especial a nuestro hermano Héctor, que ayer estuvimos celebrando con él y su esposa la renovación de su compromiso de 25 años de casados. Héctor y Marisol, muy buenas tardes, bendiciones, muchos saludos, os bendecimos. Y aquellos de vosotros que nos están viendo live en sus trabajos, en la playa, no sé si alguna persona todavía está en la playa, en los barbecues, si alguno está haciendo algún barbecue, donde quiera que tú estés, quizás en un hospital. Queremos que tú sepas que Dios sabe dónde tú estás y Él te bendice allí donde tú estás. Amén. Este es el apóstol José Heré dándote la bienvenida a nuestro ministerio, Ministerio de la Reconciliación. Y esta tarde, la palabra y el mensaje que el Señor nos ha dado es: pagar mis taxes. Pregunta: beneficios de servir a Dios. Hoy vamos a ver en el texto bíblico que servir a Dios tiene beneficios ahora y beneficios en el futuro. Beneficios tangibles que tú y yo podemos tocar. Y mientras estamos preparando este mensaje, el Espíritu Santo me recordaba una vez más por qué su pueblo muchas veces no se da cuenta que el servir a Dios es la mejor decisión que tú y yo podemos hacer. El tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador es la mejor decisión que tú y yo podemos hacer como seres humanos. Amén. Today's message is called, the title of the message is To Pay My Taxes. The benefits of serving God, the benefits of serving God. And the reason why the Lord gave me this message in part is because He wants you and me to know that the best thing that you and I can do is to serve God. The best thing you and I can do, the best decision that you and I can make is to put God first, to make Him our Lord and our Savior. And today we're going to learn in the scriptures how that is so that as you move forward in the remaining of 2017 and beyond, you will know to the point of revelation why you serve God, why you can have a smile in your face and in your heart when others are scrambling where to look for provision. Amen? So that you can teach them, not so that you can compare yourself with others, but that you may tell them the source of your peace. Amen? En esta tarde vamos a ver en la palabra de Dios este mensaje, cómo servir a Dios tiene beneficios ahora y después. Amén. ¿Para qué? Para que cuando otros te vean a ti con una sonrisa en tu rostro y en tu corazón, tú puedas explicarles por qué. Amén. Mi padre siempre decía, muchas veces decía, que todos sabemos lo que tenemos que hacer, solamente que de vez en cuando tenemos que ser recordados. Amén. So, aquellos que tienen sus Biblias, por favor vengan conmigo a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25b. For those of you who have your Bible with you, your word with you, your sword with you, let us go to 1 Samuel chapter 17, verse 25, in the second portion of that same verse. Okay? We're going to learn from a man called David. Vamos a aprender de un señor, un hombre, un muchacho, un siervo llamado David, que llegó a ser rey David. Una de las cosas que te enseña aprender de alguien que ha vivido algo es que te evita el precio, te evita el pagar el precio. Él o ella ya lo pagó. Por eso vamos a la universidad. ¿Por qué? Porque el maestro, la maestra, la persona que te está enseñando esa materia, ellos ya tienen una experiencia y un conocimiento de esa materia. Por lo consecuencia, tú no tienes que ser un experto en una materia, siempre y cuando tengas un experto o una experta que te enseñe. Es la manera más práctica de aprender algo, al tener un mentor. Por eso el Espíritu Santo es nuestro mentor. Él nos guía toda la verdad. Donde quiera que tú estés, quizás en este día tú todavía no has recibido el Espíritu Santo como tu maestro. Y yo te quiero invitar en una oración bien simple y sencilla. Digas: Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Gracias porque de hoy en adelante eres y serás mi maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Sin pasar mucho tiempo en esto, yo quiero que tú te animes, yo quiero que tú te regocijes
y te invito a conocer cada vez más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Y el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo. Hay cristianos que tienen una confrontación, un conflicto en sus corazones a la hora de oír hablar del Espíritu Santo, porque piensan que estamos idolatrando al Espíritu Santo y quitándole el lugar de Jesús. ¿Okay? Yo quiero ayudarte en eso en este momento, porque donde quiera que tú ves un miembro de la Trinidad, tú estás viendo a los otros dos. La Trinidad siempre está junta. No está el Espíritu Santo pues, separado del Padre o separado del Hijo. No obstante, el Espíritu Santo es como esa luz que alumbra. Él siempre nos va a apuntar a Jesús. Pero cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios no celebra, no recibe, no valoriza la presencia y la persona del Espíritu Santo, está siendo limitada en su habilidad de recibir de Dios, más aún en su habilidad de fluir en las cosas de Dios. Por eso es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir esa imposición de poder que viene por el Espíritu Santo. Si no fuese necesario el Espíritu Santo, Jesús no nos habría instruido. Esperad en Jerusalén hasta que poder os sea dado, porque entonces me podréis ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Cuando el Espíritu Santo se convierte en Señor de tu vida, entonces ya no pasas de ser un cristiano nominal, un cristiano secreto, y te conviertes en un embajador y una embajadora del reino de Dios. Es excitante vivir la vida cristiana con el Espíritu Santo. So, te invito a que busques otros mentores como yo, que Dios los ha ungido para enseñar y edificar al cuerpo sobre el Espíritu Santo. Te va a cambiar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos para allá. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 25b, encontramos a nuestro amigo, nuestro hermano David, ¿ok?, en una situación como por accidente. Entendamos esto. Dios es un Dios sobrenatural y Dios crea escenarios proféticos. Diga conmigo, escenarios proféticos. Donde Él va a promoverte a ti. Él te va a promover en esos escenarios proféticos. Una cosa que tiene por particular la presencia de Dios y el plan de Dios es que parece una crisis. ¿Y por qué parece una crisis si no es una crisis? Porque una crisis sin Dios lleva a destrucción. Una crisis en Dios lleva a promoción. I'll say it again. Una crisis sin Dios lleva a destrucción. Una crisis con Dios lleva a promoción. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Muchas veces cuando nos llegan situaciones a nuestra vida que nosotros nos preguntamos, wow, ¿será esto de Dios? ¿Será esto de Dios? ¿Sí? Hoy, como usted sabe, en el mundo entero estamos viendo adversidades. Acá no. I believe they receive. Amén. Praise God. Well, this is it. Thank God. Blessed are we that we have children with us. Amén. So, estamos viendo en el mundo entero varias manifestaciones de lo sobre. Una crisis sin Dios lleva a perdición, a destrucción, y una crisis con Dios lleva a promoción. Praise God, gloria a Dios. ¿Esto qué? No hay problema. No se preocupe, pastor. Usted es excelente. Guys, I'm going to ask you to not move too much so that the phone doesn't come down. Well, yeah, you can stay there, but just don't move too much. Amén. ¿Estamos vivos? Estamos en vivo. No, vivos. Vivos estamos, ¿verdad, pastor? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Eso, amén. Estamos en vivo. Amén. Amen. Igual, una vez más, lo más importante es que tú estés aquí. Amén. The most important thing is that you are here. Amen.
Eso es lo importante, amén. ¿Todo bien? Estamos conectados, me están viendo, gloria a Dios, bendición. Eso es lo bonito de la televisión, directo, en vivo y en directo. Ok, so decíamos hace un momento, vemos a nuestro hermano David en 1 Reyes, capítulo 17, ok, versículo 25, como David, en ese día, él no se levantó diciendo, hoy me van a hacer a mí rey. Él no se levantó diciendo, hoy es mi gran temporada. Pero Dios sí dijo eso. Okay. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Amén. I'm going to ask you guys not to get distracted. No os distraigáis. No os distraigáis, por favor. Dejad que los niños hagan lo que tienen que hacer. No se distraigan. Porque si usted recibe esta palabra, usted va a poder ministrar a estos muchachos en las cosas de Dios. Amen. So it's very important for us to stay connected, because as we receive from God, then they will benefit. Amen. Don't worry about it. God is in charge. Amen. He wants us to love them. And that's about it. So anyways, como yo estaba diciendo, en el capítulo 17 del 1 de Samuel, encontramos a David, nuestro personaje en este día, en una situación de crisis. Pero esta situación de crisis fue provocada por Dios. Fue provocada por Dios, ¿ok? So David llega a visitar a sus hermanos que en ese momento estaban en la guerra, una guerra en la cual su nación, Israel, estaba librando contra los filisteos, ¿ok? Pero como dije hace un momento, una crisis sin Dios lleva a destrucción, pero una crisis con Dios lleva a promoción. Okay. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces en los últimos meses te has encontrado tú en crisis recientemente? Y quiero que te preguntes, okay, ¿cuántas de esas eran escenarios proféticos que Dios estaba preparando para mí? Porque como os digo, muchas veces estamos viendo hoy en la televisión constantemente, estamos oyendo de guerras, de rumores de guerras, estamos oyendo de terremotos, de ciclones, de elementos y eventos sobrenaturales que están produciendo crisis. Ahora, una crisis sin Dios lleva a destrucción, pero una crisis con Dios lleva a promoción. ¿Okay? Una persona que cocina tiene que mover la olla para que todo lo que está abajo suba para arriba y coja sabor. So, no nos sorprendamos de que la olla el Señor la está moviendo, sino vamos a permitir que el mover de la olla de mi vida o de mi planeta glorifique a Dios. Porque una crisis sin Dios lleva a perdición, una crisis con Dios lleva a promoción. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que su palabra produzca el resultado que Él quiere. La palabra de Dios no volverá a Él vacía, sino prosperada. Entonces ahí decimos, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aprendemos de Jesús que Jesús le habló a la tormenta. Jesús le habló a la tormenta. Pero Jesús no iba por ahí buscando tormentas a qué hablarle. Él simplemente tenía una visión y un propósito, y era establecer el reino de Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Dice la palabra, echa fuera el escarnecedor y se acabará la contienda. ¿Ok? So, las crisis van a traer oportunidades proféticas donde la palabra de Dios va a producir orden. Y al producir orden se establece la paz. Y al producirse la paz viene el gozo. Y al producirse el gozo viene la satisfacción de haber servido a Dios. Amén, Nico? Amén. Very good. So, it is important to understand this, because when we read 1 Samuel 17, we find our man, David, in a situation of crisis, in a situation that was crippling this nation of Israel. Y tú y yo vamos a encontrarnos como David una y otra vez en tu trabajo. A ti te pagan por resolver problemas. A mí me pagan por resolver problemas. La iglesia de Jesús tiene una oportunidad fabulosa en este tiempo, porque el mundo está sin soluciones. Y tú y yo tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Este es un momento donde la iglesia de Jesús está llamada a liderar.
está llamada a ser los hijos de Isaacar, a saber los tiempos en que vivimos. Pero entendamos esto, y esta es la parte que a mí me confronta con algunas personas que son cristianos, pero que no saben los tiempos en que estamos viviendo. Mira, cuando una bomba explota, va a explotar y le va a afectar a todo el que está en ese cuarto, sea cristiano o no cristiano. Si hay un huracán, va a afectar al cristiano y al no cristiano. El sol sale para todos, justos y pecadores. Lo importante no es quién es cristiano y quién no es cristiano en ese momento. Lo importante es qué hacen los cristianos cuando explotó la bomba. ¿Qué hacen los cristianos cuando vino el ciclón? ¿Qué hacen los cristianos cuando viene una crisis? Y eso es lo que vamos a ver hoy en el versículo de hoy, en la historia de hoy, para que nosotros nos animemos y ahora con revelación, entonces podamos, como dice en español, abrazarnos las manos, rub our hands, frotarnos las manos y wow, qué gran oportunidad yo tengo delante de mí. Qué gran oportunidad yo tengo delante de mí. El mundo entero se va a sorprender cuando tú y yo acatamos la misma crisis con revelación. Al punto que se van a sorprender. Dirán, wow, esta gente, ¿no? Primeramente, porque ellos están temerosos y tú estás en paz. Mira, los first responders, los primeros, las personas que son entrenadas para ser first responders. Los primeros auxilios, los doctores, los policías, los bomberos, okay, los militares. A nosotros se nos entrenan para crisis. O sea, cuando tú ves una crisis, tú ves este grupo de personas ya entrenados, diga conmigo entrenados. La reacción es completamente diferente de la persona que no es entrenada. ¿Sí? We run to the problem. Corremos al problema cuando otros están corriendo fuera del problema. Yo no quiero que la persona que no está entrenada corra al problema si no sabe qué hacer. Es mejor correr fuera del problema si yo no sé qué hacer y llamar a los que sí ya están entrenados para saber qué hacer que sentirse defraudado. Dice la palabra en Santiago capítulo 5, dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres ya preparados por Dios para saber qué hacer con esta situación. Amén. So ahí vemos que una crisis con Dios va a producir promoción. Muy importante porque el mundo entero está gritando. Pero entendamos esto, ¿ok? Cuando una mujer está embarazada, todos esperamos el alumbramiento de ese bebé. No es si van a nacer, sino cuándo van a nacer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la mujer ya está embarazada. So, el mundo está embarazado, pueblo de Dios. La creación está embarazada de la promesa de Dios. De que aquí yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron y aquí yo las hago todas nuevas. Eso se aplica a la creación. Tú y yo fuimos sacados de la tierra, fuimos sacados del polvo de la tierra. Dios está regenerando su creación. Eso es algo que a veces a los cristianos se nos olvida. Pero igual que una mujer embarazada, el alumbramiento de este bebé trae esperanza. Trae expectativa de cosas nuevas. Los padres dicen ya tenemos prole, los abuelos dicen ya tenemos nietos. Los tíos dicen ya tengo sobrino. Los vecinos dicen ya tenemos un muchachito, una muchachita que vamos a cuidar. You see what I mean? Cuando recibimos con expectativa lo que Dios está haciendo en nuestro medio, cambia todo. Mi percepción y mi expectativa del evento tiene más que ver que el evento en sí. Y esa es la parte que Dios quiere alertar a su iglesia en este tiempo. Señores, esto no le sorprende a Dios. Él sabe el principio junto con el final. Cada uno, o sea, ¿cómo se llama? María, Harry, Harvey, Irma, qué sé yo, Lee, todos esos. José vino por ahí. Amén. Esto no sorprende a Dios. No les debe sorprender al pueblo de Dios tampoco. Pero entendamos esto. Dios está trayendo orden a su creación. Más aún, mira, hay un evento
que acontece en el campo que es loco. El campo, Pastor Amelia, después de la harvest, después de la cosecha, los campesinos, ellos queman la tierra. Ellos la queman, claro, un fuego controlado, no descontrolado. Pero aún esos fuegos descontrolados como pasa en California, y mira, esto a mí me duele, pero a Dios le duele más, cuando vemos una persona hablando por el reino de Dios, hablando fuera de contexto. Yo te pido perdón de parte de Dios y de la iglesia por aquellos que han venido a meterte miedo. Dios echa fuera el miedo. Dios no necesita un huracán para provocar que su pueblo venga a Él. De lo contrario, Dios es un bully. Dios, Él está en su mismo lugar siempre, en su trono de misericordia. Vamos a dejarnos de estar tratando de explicar lo inexplicable. ¿Ok? Los huracanes son fenómenos naturales, como la nieve en el invierno. Yo te pido perdón si otros, en nombre de Dios, ministros como yo, han estado llenándote la cabeza de miedo, de que el mundo se va a acabar. Déjame decirte, cuando este mundo se acabe, viene otro, que es mejor, que será mejor. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que estemos listos para ver a Dios hoy. Que tú y yo estemos listos de salir de este mundo hacia la eternidad con Dios. Eso debe ser el pan nuestro de cada ministerio. Preparar la gente para la eternidad. Te pido perdón en el nombre de Jesús por aquellos que han venido a comerte los dulces, metiéndote miedo, metiéndote temor, diciendo que porque Dios está enfadado con el mundo, de que por el mundo ha estado tomando decisiones equivocadas, ahora Dios va a mandar un huracán para que vuelvan a la iglesia. Dice Pablo, el apóstol Pablo, que cuando aún éramos pecadores, Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. A los teólogos que me están viendo, que mediten en esa palabra. Dice el apóstol Pablo que cuando aún éramos pecadores, Dios mandó a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros. Quiere decir que si yo, cuando estaba en mi peor situación, Dios tuvo misericordia de mí y me dio a su Hijo Jesús. Ahora que tengo a su Hijo Jesús como Señor y Salvador, ahora mi futuro ha pasado de un futuro de perdición a un futuro de bendición. Venga huracán o no venga huracán, eso es irrelevante. Lo que es relevante es cómo yo respondo a la adversidad, y de eso se trata este día. Este es el mejor momento para la iglesia tener respuestas para nuestra sociedad. Si tú eres un ministro o una ministra que me estás escuchando, me estás viendo, este es el momento donde tú y yo debemos recibir palabra de ciencia y de revelación, como lo hizo Dios con José en Egipto, para ministrar a nuestros líderes cómo multiplicar el agua, cómo multiplicar los panes. ¿Qué dijo Jesús? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas, porque yo vuelvo al Padre. Este es un tiempo de la iglesia sobresalir. ¿Qué necesidad? Sí. Sobresalir. Este es un momento donde tú y yo, como líderes del pueblo de Dios, tenemos que estar orando por nuestra ciudad, pero no una oración de Dios, perdónanos. No, una oración de decir, Señor, gracias, porque nos enseñas cómo echar para adelante. Señor, gracias porque estás ayudando, Señor, a resolver esta situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Orad por vuestros líderes. ¿Cuántos ministros, en vez de estar orando por nuestros líderes, están criticando a nuestros líderes? Aquel que le sirve el zapato, que se lo ponga. ¿Por qué? Porque una crisis sin Dios lleva a destrucción, pero una crisis con Dios lleva a promoción. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios no está mandando los huracanes. Dios está
creando un escenario profético donde su iglesia pueda mostrarle al mundo que nosotros marcamos la diferencia para bien. Porque solamente en Cristo hay palabra de vida eterna. Solamente la iglesia de Jesús tiene la revelación del Espíritu Santo, que nos va a guiar a un futuro mejor, a un futuro de gloria. ¿Qué dice la palabra? Dile al justo que le irá bien, pero no al santurrón, no al justón. No, dile al justo. ¿Qué quiere decir justo en la palabra de Dios? Aquel que ha sido justificado o justificada por la sangre del Cordero de Dios que es Cristo Jesús. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Por consecuencia, hay una promesa de Dios para tu vida que dice, dile al justo, dile a Magalis, hay una Magalis que me está escuchando, Dios te dice, Magalis, que te irá bien. Hay uno que se llama Pedro, Pedro, Dios te dice que te irá bien. Dile al justo que le irá bien. Comerá de sus frutos, dice la palabra de Dios. Y esto lo dice Dios en un tiempo justamente donde Israel estaba en crisis, como el mundo hoy está en crisis. So, por favor, pueblo de Dios, deja de oír palabras necias. Deja de oír agüeros de muerte. Deja de oír agüeros de mensajes de destrucción, de doom and gloom. Eso no es de Dios. Lo que va a pasar, va a pasar. La pregunta es si me va a pasar con Dios o sin Dios. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Los huracanes van a cesar. El que perdió su casa, Dios le va a restaurar su casa. El que perdió un empleo, Dios le va a dar otro empleo. Lo temporario pasa. Pero lo que Dios quiere es provocar en su pueblo una actitud de madurez. Que sea lunes o domingo estemos en Cristo. Que sea Navidad o otro mes estemos en Cristo. Que haya luz o no haya luz estemos en Cristo. Pero ¿cómo va a acontecer eso si yo estoy sujeto a mis circunstancias? A Dios le duele tu dolor. Pero junto con la prueba, Dios ya nos ha dado la salida. Estás en una situación adversa, espera la salida. Espera la respuesta de Dios, porque Dios se hará glorificado en tu adversidad. En tu adversidad, la iglesia es llamada a buscar lo perdido. Somos los enviados afuera, a traer de vuelta a aquellos que se han perdido. En amor. En amor. Y es por eso que el mensaje de esta tarde se aplica tanto como anillo al dedo a este tiempo profético en que estamos viviendo. Pagar mis taxes, los beneficios de servir a Dios. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25b. I don't know what B is, pero B is the half of it, the second half of it. al que le venciere. O Sí, ok, vamos a hacerlo fácil para la pastora Amelia, que es tremenda bendición. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25, por favor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Ok, ahora vemos la segunda parte. Al que le venciere, diga conmigo, al que le venciere, Al que le venciere, el rey le enriquecerá el rey le enriquecerá con grandes riquezas con grandes riquezas, y le dará su hija le dará su hija y eximirá de tributos y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. a la casa de su padre en Israel. Okay. Una crisis sin Dios lleva a perdición, pero una crisis con Dios lleva a promoción. Israel en ese momento tenía una crisis, porque tenían a un gigante que representaba el ejército opuesto y nadie podía vencerlo porque tenían temor. Tenían temor. Mira que Dios no evitó que David fuese a visitar a sus hermanos. Dios no lo evitó. Dios lo permitió porque ya Dios había ungido a David con Samuel, 2 capítulos antes,
como el próximo rey de Israel. Como el próximo rey de Israel, Samuel, el profeta de Dios, hijo de Hannah, fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Samuel, como tú y como yo, fue consagrado para guiar a su generación en los caminos de Dios. Este Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Este Samuel ungió al segundo rey de Israel llamado David. Cuando David en el capítulo 17, versículo 25, va a visitar a sus hermanos, ya él había sido ungido como el próximo rey. Dígalo conmigo, fue ungido. Fue ungido. Por consecuencia, preparado. Tú y yo ya somos ungidos, por consecuencia separados y preparados, porque tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy importante entender esto, porque alguien dirá, bueno, eso pasó en tiempos de David. No, está pasando aún hoy todavía. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día del Señor. Pero David, por ser obediente a la instrucción de su padre, diga, por ser obediente a la instrucción de su padre. ¿Ah? He's not sharing. Oh my God. Okay, we're gonna get 2 of those, Pastor Edwin. En el nombre de Jesús, o 4. Okay, so David, por obedecer a su padre, como tú y yo obedecemos a nuestro Padre Celestial, que nos dice, ve y visita a aquella persona, ve y habla con tu compañero de trabajo, ve y llama a tu familiar, ve y llama a tu vecino. David, obedeciendo a su padre, fue a llevar panes y pasas a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Eso es lo único que David sabía de lo que iba a pasar en ese día. Él sabía que su padre le había instruido, ve y lleva alimentos a tus hermanos. Y esto puede ser una analogía de tú y yo, porque la palabra de Dios es el pan de vida. El Espíritu Santo te dice, ve y lleva esa palabra mía de revelación a tus hermanos. ¿Y cuál es esa palabra de revelación? De que Cristo te ama. Yo no tengo que saber la Biblia de cabo a rabo, que no sé, de principio a fin, para yo poder ser usado por Dios. David, y es lo que Dios y yo queremos que tú veas, es que David no tenía la revelación completa del plan de Dios para ese día, pero él tenía un ingrediente que era necesario, era ser obediente a Dios. David pudo renegarse y decirle a su padre, allá ellos que se las encuentren, que se la busquen. ¿Qué necesidad? Pero David simplemente fue porque su padre lo había enviado. Pero antes de David irse, él dejó las ovejas que su padre le había encomendado al cuidado de otro. David no dejó las ovejas sueltas. Él las dejó cuidadas. Diga conmigo, David dejó las ovejas cuidadas. David dejó las ovejas cuidadas. Cuando Dios te pide, ve y predica la palabra, ve y háblale a ese compañero de trabajo, ve a hacer esto, ve a aquello, tú entonces encomiendas a Dios lo que Él ya te ha entregado. No es un acto religioso, pero es que tú le digas al Señor que se me está mandando a ministrar. Ok, te encomiendo mi casa. ¿Qué dice la palabra en los Salmos? Consagra tus caminos al Señor y lo demás Él hará. Y confía en Él y Él lo hará. ¿Para qué? Para que hay un chiste. No sé si es chiste. So far so good? More or less. Okay. There was this man who, he used to sell chickens in the market. And a preacher told him, come to us on Sunday, come and visit with us on Sunday. And he said, yeah, I would like to, but I don't have anybody to care for my chicken. And the preacher said, yeah, come, God is going to take care of them. So he said, well, okay, I believe it. So on Sunday morning, he got himself ready, put all his chicken in the little boxes, chicken coop, right? And so he went to the church. So the moment he gets there, he enters into the church, he takes a seat, and he hears the pastor from the pulpit says, the Lord is with us. Right? They always say that, right? The Lord is with us. So the man said, oh my God, he left my chicken by himself. So he runs. So to say that cuando el Señor te pide, ve y predica mi evangelio, ve y llama a tu hermano, ve y haz esto en mi nombre, en ese momento tú puedes decirle, Pastor Vicky, Señor, te encomiendo mi casa.
Estén comiendo lo mío. Y Dios va a cuidar de eso. Cuando tú se lo entregas a Dios, Dios tiene manera de cuidar mejor que tú y que yo. Pero algo que es necesario, Pastora Amelia, y es que la voluntad de Dios no siempre se va a hacer. Tan triste como es eso. Hay mucha gente que asume que la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. No. La voluntad de Dios se va a hacer cuando los hijos de Dios decimos, sí, Señor, hágase tu voluntad de mí. Si Jesús no va a la cruz, tú y yo nos mantenemos muertos en nuestros pecados. Esto tiene consecuencias generacionales, pueblo de Dios. El hacer la voluntad de Dios tiene una urgencia. Dios pudo usar los ángeles, pero Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el hijo de Dios. Tú eres la hija de Dios. El empleado, cuando ve la adversidad, deja las cosas solas. Dice la Biblia, el asalariado ve el lobo venir y deja las ovejas solas. Pero el dueño ve el lobo venir, la misma situación, pero enfrenta al lobo, porque ama las ovejas. Y eso es lo que Dios necesita producir en su pueblo. Un corazón de dueños. A mí me tiene que doler lo que le duele a Dios. A mí me tiene que doler lo que le duele a Dios. A mí me tiene que doler de que mi prójimo se pierda. Y decir, no, yo tengo que orar por mi prójimo. Yo no quiero que esta persona viva en adversidad. Yo no quiero que esta persona viva en pecado. Yo no quiero que esta mujer que está estéril siga estéril. Yo no quiero que esta persona que hoy no tiene provisión siga sin provisión. De ahí la importancia de la oración. Pero la oración es dada al pueblo de Dios para producir lo que Dios quiere en esa situación. Hannah no podía tener hijos. Y fue al templo de Dios y Dios le dio un hijo. Cuando la gente viene a Dios a través de ti, están entrando en la presencia de Dios y por consecuencia entran a accesar lo divino. Todo con Dios es posible. Todo. Todo. El venir a la iglesia tiene que dejar de ser un tiempo donde yo vengo a pasármelo bien o más bien a sentirme bien. El venir a la casa de Dios es un tiempo donde yo voy a recibir instrucciones divinas. En el mundo natural, Pastora Amelia, la gente va a trainings. Tú has ido a trainings, tú has ido a training, tú has ido a training. Lilis ha ido a training, Pastor Edith va a training. Profeta Fina va a training, Pastora Vicky va a training. En el mundo natural, el entrenar no es una palabra de domingo, es parte práctico. La iglesia de Dios tiene la iglesia, tiene el púlpito, tiene la reunión de los santos como tiempo de ser instruido. Claro, nos alegramos de ver los hermanos. Nos alegramos de ver los hermanos. Te voy a dar una llave espiritual. Your sameness creates comfort. Your uniqueness creates promotion. Tu similitud con tu hermano y con tu hermana produce conforto. Los aleluyas, somos hermanos en Cristo. Pero es tu individualidad en Cristo, es tu don, es tu llamamiento, es tu don profético, es tu don en Cristo, dado por el Espíritu Santo. Los dones y llamamientos son irrevocables. Ese don que Dios te dio en ti, que ha puesto Dios en ti, es lo que produce tu promoción. ¿Qué le dice Saúl? Eliseo a la viuda, ¿qué tienes tú en tu casa? No tengo nada, solamente una botella de aceite. Pues ve y busca vasijas, no pocas, y usa el aceite en las vasijas. El don que tú tienes, la habilidad que Dios te ha dado, qué sé yo, sea algo tan básico como hacer empanadas. O algo tan específico como enseñar una clase de 1000 estudiantes. Lo que sea que Dios te dio, la habilidad que Dios te dio. Hay gente que son buenísimos con los números, en matemáticas. Hay gente que son buenísimas cocinando. Hay gente que son buenísimos aconsejando. Hay gente que son buenísimos lavando. Hay gente que son buenísimos vendiendo coches. Cualquiera que sea la habilidad que Dios te dio, úsala para bendecir a los que están a tu alrededor. Por consecuencia, la iglesia, el tiempo de culto,
Es el tiempo donde tú vienes a recibir instrucción de cómo usar lo que Dios te dio para glorificar su nombre. La religión le ha robado al pueblo de Dios de ese don, Pastor Amelia. Porque dice, si tú no eres pastor, tú eres un cero a la izquierda. Wow, Dios está aquí. Eso no vino de mí. Te hacen sentir que si tú no eres el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia o la líder de la iglesia, tú simplemente vienes a ocupar una silla en la iglesia. Eso se acaba en tu generación. El pueblo de Israel, descendientes de Jacob, eran 12 tribus. Y cada tribu, Pastor Amelia, contribuía, era tan digna, por más pequeña que fuera, como la mayor grande. Tenemos que aprender de Dios en cómo vernos a nosotros mismos. Mi importancia viene por mi identidad en Cristo Jesús. No si yo soy el más bailarín. ¿Qué pasa si yo no sé bailar? ¿Quiere decir que no tengo ritmo? ¿No soy lo importante para Dios? ¿Sí? Mira, te dejo de tarea. Esta semana tú vas a ver las mentiras que tú has creído al mundo y a Satanás de ti mismo. Satanás le miente al Hijo de Dios diciendo, tú eres feo, tú eres fea. Si tienes un cuerpo bien desarrollado, te dice Satanás, no, ellos solamente están atraídos a tu cuerpo, pero no saben de tu alma. A ellos no les interesa lo que tú piensas. Son mentiras de Satanás. Si el chico es esbelto, bien built up, oh, ellos solamente buscan tu cuerpo, pero no piensan en tu mente. Satanás le miente al pueblo de Dios. Mi identidad, mi valor viene de Dios, no de lo que yo soy o dejo de ser. Pero Dios me ha dado dones. Y Dios me los dio para que yo los use. Por consecuencia, yo me voy a regocijar en los dones que Dios me ha dado y los voy a usar para bendición de mis hermanos. Si tú eres buen comerciante, celebra el hecho de que Dios te hizo un buen comerciante. No te sientas indigno porque eres un comerciante y no un predicador. Ahora, si Dios te hizo predicador, no te pongas en una factoría si Dios te llamó a estar en la plaza predicando el evangelio. De las 12 tribus de Israel había una, Leví, que era separada para estar en el templo. Si Leví no estaba en el templo, el pueblo de Dios perecía espiritualmente. ¿Ven la importancia de lo uno junto con lo otro? Pero quedaban 11 otras tribus que el trabajo de ellos, entre comillas, era ser prósperos. Era echar para adelante la nación, Pastora Vicky. Hay una promesa de Dios sobre su pueblo que dice que tú serás cabeza y no cola. Tú prestarás a muchas naciones y no necesitarás pedir prestado. ¿Cómo se cumple esta promesa? Si Dios te ha dado un don profético de ser negociante y tú estás trabajando para otra persona. Dios te ha dado un don profético de ser maestra o maestro y tú estás, qué sé yo, ensamblando piececitas que lo que te pagan son $7 la hora. Pueblo de Dios, es un tiempo de tú ser lo que Dios te llamó a ser. Y si ya has encontrado tu don profético en Dios, celébralo. Porque Dios va a pagar tus taxes cuando tú le sirves con tus dones y con tus talentos. Los beneficios de servir a Dios. David era buenísimo con la onda, Pastora Amelia. Dios va a usar lo que Él te ha dado. Dios no te... Ahora estamos en la época de los Marvels, de los superhéroes. Ahora tienen hasta... ¿Cómo se llama la Mujer Maravilla? Wonder Woman. Wonder Woman. Even women, thank God for that, have her own superhero. Okay? So, you are your own superhero. Tú tienes tu habilidad. Celébrala. Gracias a Dios que hay suficientes superheroes que todos podemos encontrar el nuestro. Creo que Captain America, ¿verdad? His gift is his shield, right? Right, no? Captain America has a shield. Mire, Pastor Avi, que este hombre no vuela. Él es Captain America. Pero es un patriota, ¿verdad? He's like a soldier. Yeah, tiene un poder, superpower, right? The shield, right? The shield. And he throws the shield, and he uses the shield to bounce off bullets. He's using what God gave him. Pero ¿cuál es la motivación de Captain America? Si yo lo tengo claro, es his love for his country. He's very patriotic, right? Captain America. He has the flag. He's wearing it.
And I'm going to use that analogy. Be like Captain America. Wear the flag of your Christianity with pride, with honor, with joy. Be happy that God chose you, that He knows your name. Sea feliz de que Dios te conoce por tu nombre y te llama por tu nombre. David era muy bueno con la onda. Y Dios usó la habilidad de David con la onda para salvar a Israel de su problema. En este capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, vemos precisamente eso. David era un pastor de ovejas y usaba una onda que era una, ¿cómo se llama onda? Onda. Una onda, Yeah. ¿ok? Para echar afuera los leones que había mucho en Israel, todavía hay en Israel, y osos que también hay en Israel, para proteger las ovejas. Lo que Dios te ha dado ya una onda para protegerla de los malignos. Dios te ha dado una onda, Pastora Vicky, que te va a permitir librar lo que Dios te ha prometido y te ha dado, sea tu familia. Ahora tenemos The War Room. ¿Cómo que se llama? War Room. War Room. Gracias a Dios por esa película. ¿Por qué? Porque está activando el pueblo de Dios a orar. La importancia de orar. Pero en la oración, Dios te da revelación de cómo cuidar lo que Dios te ha dado. En David encontramos una revelación de que es Dios y tú que vais a matar tus gigantes. Hay mucha gente, Pastora Mele, que ha sido enseñada mal, diciendo Dios va a matar tu gigante. No, no. Tú y Dios vais a matar tu gigante. Tú tienes un papel que jugar en tu bendición. Hay gente que dice, vamos a orar, hermano. Como diciendo, bueno, vamos a mandarle un request a Dios. Y an order request. Y pongo mi orden ahí. Dios está orando. Yo estoy esperando en el Señor. Pueblo de Dios, es bueno esperar en el Señor. Pero mientras yo espero en el Señor, el Espíritu Santo me va a dar revelación de qué hacer mientras espero por el Señor. No vamos a anular lo uno para activar lo otro. Tú vas a orar y vas a esperar en Dios. Pero mientras esperas, Dios te va a dar instrucción de qué hacer. Pagar mis taxes. David no siquiera estaba pensando en que él tenía taxes. Pero él tenía taxes. Diga conmigo, él tenía taxes. Él tenía taxes. O sea, la bendición de Dios, el servir a Dios, te va a provocar tal bendición que va a cuidar de cosas que aún ni siquiera tú te acuerdas de que hay que ser cuidadas. El servir a Dios es la mejor decisión que una persona puede hacer. Ahora, sirve a Dios, dice la palabra en el libro de Proverbios. Honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con todos tus bienes, entiéndase, con todo lo que tú eres y representas. Honra a Dios. Que el nombre, mira, que la gente cuando piensa en ti, piensen en Dios. Que cuando la gente piense en ti, piensen en Dios, que tú seas sinónimo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando tú honras a Dios con todo tu ser, que tú no te avergüenzas de ser llamado y contado entre los hijos de Dios. Eso es una estrategia demoníaca que trata de hacer que los hijos de Dios, la sal de la tierra, la luz del mundo, nos sintamos mal de ser hijos de Dios. Eso tiene que acabarse. Por eso Dios está usando este tiempo profético para que su nombre sea exaltado, porque el mundo no tiene soluciones, pero Él sí. Pero las soluciones de Dios se van a aplicar sobre el mundo a través de sus hijos. Léalo otra vez, Pastora Amelia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. El día que esto fue escrito, David tenía una oportunidad expresada en un gigante. Hoy tenemos ciclones, hoy tenemos terremotos,
Mañana tendremos otras situaciones. Gente de Dios, os dije hace un momento, una mujer cuando está embarazada va a dar a luz. La pregunta no es si va a dar a luz, la pregunta es cuándo va a dar a luz. Y cuando llegue el día del alumbramiento, ¿qué es lo primero que anuncia que el bebé va a venir? She breaks waters. Se le rompen las aguas. Y ahí comienza el cuerpo a latir. Comienzan los dolores de parto. Las contracciones. ¿Se dice así en español? Contracciones. ¿Ok? Y es doloroso. Y hasta sangre hay. La mujer suda. Suda el marido. Suda la partera. Suda todo el mundo. ¿Ok? El corre. O sea, va a haber fricción en el alumbramiento. Pero ¿qué pasa? Que dice la misma palabra que cuando llega el bebé, hace que se olvide todo el sufrimiento. Nos alegramos del bebé. Dios está produciendo un bebé en este tiempo profético, gente de Dios. No nos olvidemos, sepamos el tiempo profético que vivimos. Dios está visitando su creación. Pero no la está visitando para juzgarla. I will say this again. God is not visiting us to judge us. He did that 2,000 years ago. Dios nos está visitando para bendecirnos, para promovernos, para que dejemos de poner los ojos en aquello que no nos edifica. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Abraham? Decirle, dame tu hijo Isaac, tu único hijo. Porque Abraham se había olvidado del que le dio a Abraham su hijo. Y Abraham necesitaba recordarse que la razón que Dios le dio su hijo es para que ese hijo tenga otros hijos y se llene la tierra de la gloria de Dios. Tú y yo fuimos salvos para que el impío sepa que hay un Dios en el cielo. A veces se nos olvida la función de la iglesia. La pregunta es la siguiente. ¿Tienes a Cristo? Entonces tienes la vida. ¿No tienes a Cristo? Entonces no tienes la vida, pero ven y recibe a Cristo para que tengas la vida. ¿Tienes a Cristo? Sí. Good. Entonces tienes la vida. ¿No tienes a Cristo? Entonces no tienes la vida, pero vamos a darte la vida. Para que entonces estés listo para la vida. Lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 29. La importancia de tener a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y eso es lo que a la iglesia se le olvida. Gente, los terremotos van a venir. Los huracanes van a venir. Pero que nos encuentren en Cristo. Porque cuando nos encuentren en Cristo, yo hablaré a la tormenta y la tormenta se irá. Pero la tormenta no se va a ir si yo no estoy en Cristo Jesús. El muerto no va a resucitar si yo no estoy en Cristo Jesús. La autoridad está en Cristo Jesús. Solamente a Cristo Jesús las circunstancias obedecen. Eso es Christianity 101. You experienced that this week. A veces se nos olvida, Pastora Amelia, nos convertimos como el mundo, corriéndole a las circunstancias. Yo no te digo, métete en el fuego, si Dios no te lo ha dicho. Te digo, está en Dios para que si te metes en el fuego, Dios vaya contigo. Mateo capítulo 19, versículo 29. ¿Pagar mis taxes? Claro que sí. Los beneficios de servir a Dios. Mateo capítulo 19, versículo 29. Hay gente que son cristianos y es como decir, bueno, yo soy cristiano, pero esto no me paga los biles. O sea, yo soy cristiano, pero no veo beneficios. Claro que no lo vas a ver, porque tus ojos están conectados en otras cosas. Mateo capítulo 19, versículo 29. Esto es Jesús hablando y Jesús es la verdad. Quiere decir que si Jesús te lo dijo, tú puedes llevar esta promesa al banco. Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
en esta vida, Jesús, hay otro versículo, creo que es Lucas, que lo dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida por venir, la vida eterna. Las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo Jesús. Pastora Vicky, esto es esencial para la iglesia. Estamos en un tiempo profético, pero we need to charge. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar en el frente de batalla, tenemos que estar ahí predicando el evangelio de las buenas nuevas, de que con Cristo, mira, tú que me estás mirando, si hay alguien en Puerto Rico que me está mirando hoy, yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, no pasará un mes que tú vas a estar reedificando tu casa. No pasará un mes, hoy es octubre 1. El apóstol José Lloret te dice hoy que si estás escuchando este mensaje y estás en Puerto Rico o en México o aún en Santo Domingo, no pasará un mes que vas a estar construyendo tu casa otra vez. Dios no destruyó tu casa, pero Dios te va a ayudar a construirla. Jesús ya te vino a salvar, ya Dios te dio a Jesús. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Ahora, suelta esa palabra de creación sobre tus circunstancias. La muerte se tiene que ir, la escasez se tiene que ir en el nombre de Jesús. Deja de oír otras voces. Dice la palabra de Dios, creed en sus profetas y seréis prosperados. Como profeta de Dios, como apóstol de Jesús, te digo esto hoy. No pasarán 30 días. Porque para Dios un día es como 1000 años. Pero 30 días de calendario, tu casa será reedificada. Porque dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es tiempo de que los cristianos seamos cristianos. Dios no te va a dejar avergonzado o avergonzada. Este es un tiempo profético de poner la palabra de Dios en prueba. No dudando, sino confiando de que ella producirá en ti. Beneficios de servir a Dios. Dios no te mandó el huracán. Ya lo dije en el principio. Pero Dios sí te está mandando la ayuda después del huracán. Porque dijo Jesús, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Dios ya está mandando la ayuda a tu pueblo para reconstruir tu casa. Cancela y niega toda declaración de angustia que hayas podido haber declarado en ignorancia. Y prepárate para recibir la cosecha de Dios. Dios no deja a su pueblo avergonzado. Él creó los cielos y la tierra. ¿No podrá crear una plancha de zinc para tu techo? ¿No podrá crear una madera para cuidar tu casa? Pero te digo esta palabra en amor. No en juicio, sino en amor. Porque dice la palabra, dile al justo que le irá bien. Ya la ayuda está en tu país. Ya los hombres y mujeres de Dios están en tu país. Este es un tiempo de que la iglesia brille en el nombre de Jesús. Paga a servir a Dios. En esta vida y en la vida por venir, la vida eterna. Dice Pablo que está asignado a todo hombre morir y después viene el juicio. Es ahí donde tiene que estar tu gozo. De que ya tú estás listo para la eternidad porque tienes a Cristo. Ahora, tu prójimo, tu vecino que está a tu lado, pregúntale a él o a ella en amor. Oye, ¿tú estás listo para ver a Dios? No en temor como la religión predica. No, es que vivir es Cristo y morir es ganancia. Dios quiere que tú estés cómodo y preparado en esta vida y en la vida por venir, la vida eterna. Hay beneficios de servir a Dios. Lo vimos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. A David le pagaron los taxes, pastora Amelia. El plan de Dios es de llevarte a ser rey y reina en Cristo Jesús. De que tengas tanta abundancia que puedas dar al prójimo y al necesitado. Paga servir a Dios. Paga servir a Dios. Servir a Dios con todo corazón. Paga servir a Dios. Paga ser un aleluya. En dinero. Es promesa de Dios. Dios está buscando un pueblo sobre el cual Él pueda honrar su promesa.
En el libro de Génesis, lo vimos el otro día, cómo Dios, cuando Noé maldijo a Cam, dijo que Sem heredará las herencias de Cam. El justo heredará la tierra. Los justos heredarán la tierra. Viviremos en abundancia. Pero viviremos en abundancia para aquel que no tiene a Cristo, reciba a Cristo. No para yo decir, mira, yo estoy en abundancia y tú no, vete por ahí. No, no. Es para que, ¿qué dijo Santiago? ¿Cuál es la religión verdadera? De que cuides de la viuda y del desamparado. Y que descuides del extranjero que está en tu medio. Ese es el papel de la iglesia. Ese es el papel de la iglesia, de que miremos a nuestro alrededor y veamos quién tiene falta de pan. Y que vayamos con la palabra de Dios. Elías fue a Sarepta pelado, pero fue con una instrucción. Dios le dijo, vete a Sarepta porque he ordenado a una viuda que cuide de ti. Y cuando Elías llegó allí, él vio la situación de la viuda y profetizó. Diga conmigo, profetizó. Profetizó. Tú vas a profetizar en escenarios proféticos de adversidad y vas a profetizar vida. Y vas a ver a Dios glorificado en ese momento. Porque paga Dios tus taxes. Pero tú y yo tenemos un don dentro de nosotros que se llama la vida. El Zoe de Dios. La vida de Dios. El Zoe de Dios. We have the Zoe power of God residing within us. Dios anda en ti. Él vive en ti. Pero Él necesita que tú lo sueltes en tu adversidad. Que tú lo sueltes en la vida de esa persona que quizás tiene un cáncer, que quizás tiene un matrimonio destrozado, que quizás perdió su empleo. Señores, tenemos que usar la palabra profética. No por emoción, sino por revelación. Dile al justo que le irá bien. Abraham creyó a Dios en su palabra y le fue contado por justicia. Esta palabra produce fe. Cuando tú le dices a la persona, mira, yo voy a orar contigo, prepárate, que Dios va a estar ahí contigo. Abren sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, así lo desato sobre tu pueblo. Ellos se moverán en prodigios, milagros, como nunca antes. Unjo sus oídos para oír de ti, Espíritu Santo. Unjo sus manos, Señor, para tocar al enfermo, al necesitado. Unjo sus mentes para recibir revelación de lo alto. Y van como José a instruir aún a los dueños de sus compañías. Van a instruir a sus gobernantes. En el nombre de Jesús de Nazaret, llega el tiempo de la iglesia de Jesús. Venga a tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lea otra vez, Pastora Amelia, Mateo capítulo 17, versículo 29. Esto es Jesús hablando, pueblo de Dios. Aquel que dejare cualquier cosa para ir a hacer la voluntad de mi Padre, estos beneficios le van a seguir. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. Dice, heredaremos casas. Casas, no una casa, casas. Y usted dirá, bueno, yo vivo en un apartamento y me da dificultad pagar ese apartamento. Tengo nuevas buenas para ti. Satanás está reteniendo lo que te pertenece a ti. Satanás está reteniendo lo que te pertenece a ti. ¿Cómo es eso, apóstol? Dice la palabra en el libro de Proverbios que cuando el ladrón es hallado robando, tendrá que devolver la prenda que robó y hasta 7 veces más del lucro que tiene en su casa. Satanás tiene mucha propiedad que le pertenece al pueblo de Dios, pero ¿sabe por qué la puede retener? Porque todavía no ha llegado un hijo de Dios a reclamarle lo que es de Dios. ¿Qué dijo Jesús a Satanás en su ministerio? Apártate de mí, Satanás, Eres piedra de tropiezo. porque me eres piedra de tropiezo. Señores, dice la palabra
que las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Medita un momento en esta palabra. Las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Deuteronomio 28, versículo 1. Vamos para allá, para que tú veas cuáles son esas bendiciones. No es solamente pagarte un bill, es vivir en abundancia. Y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Amén. Amén. Deuteronomio 28. Hold on. Yeah, I'm in the wrong book. That's why. Thank you, Holy Spirit. Ok. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, como estáis vosotros hoy, yo sé que estáis atentos. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya eso lo establecimos, Pastor Amelia. Vosotros estáis oyendo la voz de Dios hoy. Y esa voz te dice que estas bendiciones te van a bendecir, te van a alcanzar. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Y usted dirá, pero apóstol, yo soy un hombre. No, tu vientre significa la promesa de Dios en ti. En el vientre la mujer recibe el espermatozoide y produce, crea el bebé. Pero tú tienes un vientre espiritual. Es aquí donde tú recibes, es aquí donde reside tu espíritu, tu alma, tu ser. Tu vientre es la incubadora donde Dios procesa sus promesas en ti. Yes. Abre tu boca, yo la llenaré. El corazón habla la boca habla de lo que el corazón está lleno. Yo quiero y Dios quiere que tú estés tan lleno de sus promesas que cuando tú abras tu boca, tú simplemente digas, no, hoy es el día que Jehová me ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estarás lleno de la promesa de Dios. Dios usó su palabra para crear los cielos y la tierra. La palabra de Dios en tu boca es poder. Amen. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Usted dirá, sí, pero apóstol, si me bendice Dios, pero luego está el ladrón. No, Jehová va a cuidar del ladrón. Por un camino Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. por 7 caminos grandes delante. Pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Por un camino vendrán, por 7 huirán. En terror. ¿Cuándo? Cuando estás orgulloso de ser un hijo de Dios. Tú eres la solución de Dios para tu ciudad. Tú eres la solución de Dios para tu familia. Por eso Satanás te viene comiendo los dulces, haciéndote pensar que tú eres un cero a la izquierda. Haciéndote decir, no salgas de tu casa, quédate en tu casa. Y si te van a sacar de la casa, métete a un puente. Los pensamientos de Satanás son de muerte. Deja de creerlos. Los pensamientos de Dios son de prosperidad para ti. Aleluya, poderoso. Hay alguien que en esta hora Dios le está tocando el corazón para que te llame. Dice, pero no tengo celular, va a mandar el WhatsApp. Es de gratis. Mira, yo no sé cómo Dios te va a alcanzar, pero Él te va a alcanzar. Amén. ¿Le has creído a Satanás? Créele a Dios. ¿Le has creído a Satanás? Mira cómo te ha ido. Tú que me escuchas, que has hecho pacto con los Balaanes. Mira dónde tú estás. Dale a Dios la misma oportunidad que tú le has dado a los Balaanes. Vale. Dale a Dios la misma oportunidad que tú le has dado al ateísmo o a cualquier otra corriente que no es Jesús, que no es su palabra. Dale a Dios esa misma oportunidad y vas a ver cómo Dios te honra. No te vas a arrepentir de haberle dado a Dios la oportunidad de tu corazón. Aleluya.
Dale a Dios la oportunidad de ser Dios en tu vida. Porque hay beneficios de servir a Dios. Recibirán casas, pastora, no una casa, casas, negocios. Somebody broke the flower. It's okay. We're gonna do it. Don't worry. It's okay. Vehículos, yo no conduzco. Contrata a una persona que conduzca para ti. Ponga su mente your hand in your forehead, en su cerebro. Father God, in the name of Jesus, I release your anointing of wisdom to administer resources like never before over your people. Señor, desato tu unción de administración. Señor, para tu pueblo, en el nombre de Jesús, administrarán lo que ya tienen, descubrirán tesoros escondidos y los multiplicarán. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el nombre de Jesús, cancelo toda deuda, cancelo toda enfermedad, cancelo toda relación frustrada, coartada. En el nombre de Jesús, cancelo, ordeno que todo aquello que es obstáculo para mi hermano y mi hermana sea removido ahora en el nombre de Jesús. Y desato el camino de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pagará Dios tus taxes? Claro que sí, pagará tus deudas, te dará dinero, te dará todo lo que tú necesites. ¿Cómo lo sé? Porque te dio a Cristo. Mira, para el Padre el Hijo lo es todo, al punto que el Hijo hereda todo. Y Dios nos dio al Hijo. Quiere decir, el apóstol Pablo dice que si Dios no escatimó a Jesús, sino que lo entregó por amor de nosotros, junto con Él ya nos ha dado todas las cosas. Y hay gente, hay cristianos incluso, que dice, pero esto de Jesús, esto es tan sin valor. Yo sé de Jesús. Yo oigo a los cristianos, a los aleluya, dando los trataditos y te dicen, recibe a Jesús, Jesús te ama. La iglesia, Pastora Amelia, ha fallado en no exaltar a Jesús. Hemos fallado en no exaltar a Jesús al punto que predicamos un evangelio de disculpa. Eso se acaba en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, había un eunuco que había ido a Israel a hacer ofrendas. Y este hombre le dice a Felipe, mira, allí hay agua. ¿Qué nos evita de que yo sea bautizado? Pueblo de Dios, tú y yo tenemos tesoros escondidos en vasos de barro. Tú y yo somos embajadores de un reino eterno. Un reino que le habla de la enfermedad y la enfermedad tiene que someterse. Eso es lo que se llama autoridad y poder al máximo. No dejes que Satanás te mienta diciéndote, vosotros sois flacos, sois débiles. No, no, no. En ti reside la Trinidad. En Jesús hay vida y vida abundante. Hoy comienza, mira, ayer celebramos Yom Kippur. Yom Kippur es el año nuevo. El año del atonement. Dios tiene la autoridad de decirle a Moisés, hoy comienza vuestro nuevo año. ¿Qué te parece? Que tú y yo le creamos a Dios hoy, Dios diciéndote a ti, hoy comienza tu mejor temporada. Que no dependa del calendario. No es casualidad que Dios está dando este mensaje hoy. Porque ¿qué es noviembre, octubre aquí en Estados Unidos? El mes de los witchcrafts. Pero eso se acaba en este año. En el nombre de Jesús, tú vas a ver, van a tocar a tu puerta, te profetizo, vendrán a tu puerta brujos a decirte, mira, perdóname, háblame de ese Jesús. Yo no puedo más con estos espíritus malignos. Esto es un tiempo donde la iglesia tiene que abrir sus puertas para que los perdidos entren a nosotros, pero a ser sentados y bendecidos, no acusados por sus pecados. Jesús ya pagó por sus pecados, pero este año, este mes, yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Prepárate, los Harry Potters van a venir a ti. Los Harry Potters van a venir a ti. Cuando vengan, ámalos. Van a venir. A Jesús venían los pecadores. Dios está aquí. A Jesús venían las rameras. Pero también venían los poderosos. Pueblo de Dios, entendamos esto. Hay un pueblo que Dios está mandando a ti para que les ministres de sus caminos. Los caminos de Dios.
El arca estaba abierta para todo aquel que quisiese ser salvo. El arca de Dios, que es la iglesia, tiene que estar abierta para todos aquellos que quieran ser salvos, propulgados por el Espíritu Santo. Viene el tiempo, olvídate del brujo. El brujo está digno de que tú ores por él. En vez de tú huirle al brujo, el brujo necesita de lo que tú tienes. Dejemos de ser religiosos y seamos compasivos por un mundo que se pierde sin Cristo. Esa es la religión verdadera. Porque ellos van a venir a ti. Venían a los apóstoles, van a venir a ti también. Yo quiero eso que tú tienes, te van a decir. Yo necesito eso que tú tienes. En ese momento acuérdate de donde tú estabas antes de estar en Cristo Jesús. Y dile, sí, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento. Señor, este es el tiempo de la mejor cosecha para el pueblo de Dios. Tenemos un pueblo delante de nosotros que está quebrantado porque el mundo no tiene soluciones. Pero es un tiempo donde la iglesia tiene que brillar para la gloria de Dios. Él pagará tus taxes. Él me pagó mis taxes. Dios canceló deudas. Yo sé eso. Dios cancela deudas. Dios sana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el dedo que estaba hinchadísimo? Gloria a Dios. Señores, nosotros no predicamos un evangelio que no vivimos. Pero lo vivimos porque Dios está con nosotros. Amén. Prepárese. Usted le ha creído a Dios. Ha sembrado semillas, no va a ser avergonzada. La llamarán bienaventurada. Yo te llamo ya bienaventurado, pero mismo tu gente te va a llamar bienaventurada. Tú eres lámpara encendida en tu casa. En el nombre de Jesús. Pagar tus taxes, claro que sí, eso es lo más fácil para Dios. Él creó los cielos y la tierra, Él creó el oro y la plata. Think for a moment. El que creó la plata y el oro, ¿no podrá pagar tus biles? Claro que sí. Pero lo que requiere, pastor, es un corazón comprometido a Dios. No servir a Dios y a los Baales. Es imposible servir a Dios y a otro Dios. Desiste de ese trabajo que es imposible. Si fuese posible, Jesús no lo decía. Pero Él nos dice, es imposible servir a Dios y a los Baales. Por consecuencia, desiste. Quédate con Jesús. Conságrate a Jesús. Y vas a ver cómo Él abrirá los cielos y la tierra para ti. Porque hay beneficios de servir a Dios. Son los mejores beneficios en esta tierra y en la vida por venir, la vida eterna. Apóstol, ¿cómo voy a ver yo la mano de Dios en esa bendición? Con milagros, con prodigios, con palabras de revelación, con palabras de ciencia. Dios no es lógico. Deja de pensar que Dios es lógico. Te van a llamar por teléfono. Aún si no tienes teléfono, van a venir a tu casa y van a tocar. Va a decir, mire, yo tengo esta casa y yo siento de Dios dársela a usted. Yo tengo este negocio y yo siento de Dios dárselo a usted. Cuando te llamen como a José en Egipto, diga que sí. Si Dios te da la oportunidad, también te dará los recursos y las provisiones y las estrategias de cómo administrar eso. Cuando Dios quiere promoverte, va a traer personas nuevas a tu vida. Deja de ser religioso. Siempre temiendo. Oh, ¿será de Dios? Claro que es de Dios. Of course it's from the Lord. If you knew how to solve your problems, you would have done it already. Therefore, God is going to bring you new insight, new people. Así es como Dios traerá su gloria a ti. Yes, exacto. Beneficios de servir a Dios. Te van a tocar la puerta. Yo lo sé, lo siento en mi espíritu, por eso lo sigo diciendo. Te van a tocar la puerta. Te van a llamar por teléfono. La bendición de Dios te está buscando y te va a alcanzar. Dice, pero apóstol, ¿cómo es que no me he llegado todavía? Porque mantiene la puerta cerrada. Porque mantienen la puerta de su corazón cerrada. Creen que todo es religión, todo es para tomar ventaja de ti. No, no. Las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Solamente dile sí a Dios. Y heredarás casas, negocios, coches, dinero. Pero ese dinero, esos coches, esa casa es para que tú las disfrutes, pero también para que les bendigas a otro con ellos. Is not sharing? Okay, I understand. I want to chew with them. Yeah, but no, you have to have, let's have one, please.
One. And I thank you, Nuno. You're a good man. One or the other. For a moment. Thank you, Nuno. You're a good man. Thank you, guys. You are a blessing. Amén. Beneficio de servir a Dios. ¿Cuántos recibieron esta palabra? ¿Cuántos han visto Dios hablando hoy? ¿Cuántos nos hemos cambiado nuestra perspectiva? Amén. Amén. Por favor, recibe esta palabra de parte de Dios, porque Dios pagará tus taxes. Dios pagará tus taxes. Siento fuertemente esto. No estoy siendo político. Yo sirvo a Dios. Ora por tus líderes. Ora por vuestros líderes. Por favor, oren por sus líderes. Comenzando con tu líder de tu trabajo. Ellos necesitan tu oración. Ora por tus líderes. No dejes de orar por lo de Dios. Soy el apóstol de Dios. Apóstol Señor, bendiciéndote y animándote. Anímate. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Mateo 19, versículo 29. Bendiciones. Por favor, comparte este mensaje en tus redes sociales. Bendiciones.